que en el caso de la Biznaga Ciudad del Paraíso yo tengo una especial sensibilidad hacia este premio, porque viene a reconocer y la palabra es importante, muy importante, a los imprescindibles del cine español. Y evidentemente entre ellos está Emilio Gutiérrez Cava. Ya pensamos desde el principio en muchos nombres, cuando el año pasado lo instauramos por primera vez. Decidimos que fuera Julieta Serrano, porque en aquel momento bueno, surgieron una serie de factores que lo hicieron así, pero ya desde el minuto uno tu nombre, Emilio, era uno de los que más sonaba para recibir esta Biznaga y no tardamos nada en ofrecértela a unos pocos meses y fuiste muy generoso desde el principio y aceptaste nuestro ofrecimiento llenándonos de satisfacción por ese motivo. En este encuentro que tenemos con nuestros amigos de los medios de comunicación y nuestros invitados y el público en general, pretendemos hacer en un ratito pues una tertulia muy cómplice en la que más allá de datos biográficos que van a ir apareciendo, porque surgirá y estará en ese debate, pues ir un poco compartiendo a través de los primeros comentarios que tú quieras hacer y luego las preguntas que ellos te van a ir haciendo, incluso alguna que yo me permitiré hacerte también, sí. Pues acercarnos a tu figura. En este caso, permíteme tu inmensa figura de actor referencial del cine español de más de 80 películas y durante una serie de décadas siendo uno de los nombres, insisto, fundamentales para nuestro cine. Bueno, en principio y lo primero sería darte la bienvenida a Málaga de manera efusiva y que nos dijeras cuando te llega este premio, cómo lo valoras, cómo lo recibes y qué sensación te produce. Bueno, antes que nada es evidente que mi gratitud hacia este premio es inmensa por muchas razones. La primera edición del Festival de Málaga tuve la enorme satisfacción de recibir el premio de interpretación masculina por una película que en aquel momento era la primera noche de mi vida, ¿no? Y que podía haberse llevado evidentemente cualquiera de los intérpretes de la película. El jurado tuvo a bien concedérmelo y a excepción de un periodista que le pareció muy mal que me lo dieran, el resto de los periodistas le pareció muy bien. Pero hubo uno que, vamos, parecía que yo había comprado al jurado, pero cosa que no ocurrió. Y a partir de ese momento, ese año era un año muy especial para mí. Acababan de operar a mi hermana Irene y, bueno, las posibilidades de que siguiera con vida eran limitadas ya. Y yo estaba en Granada, me dijeron tienes que ir a Málaga a recoger el premio. Me vine desde Granada a Málaga a recogerlo y para mí fue muy emocionante aquel día, ¿no? Y tengo aquella figura que no tiene nada que ver con la Biznaga de Oro. Creo que es Europa raptada por el toro. Sí, es un primer trofeo. El primer trofeo. Y lo tengo en casa en un lugar especial porque realmente es precioso, ¿no? Luego volviste con 5 metros cuadrados. Sí, luego volví con 5 metros cuadrados, volví con ¿cómo se llama? Un buen hombre también. Sí, pero me y un homenaje, sí, claro. De Biznaga, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues una realmente grandísima interpretación también. Sí, bueno, eso es realmente es culpa de los guionistas y de los directores. Cuando los guionistas y los directores nos dan un material, pues nosotros trabajamos bien. Cuando no nos dan material, pues ni ellos trabajan bien, ni nosotros seguramente tampoco, ¿no? Digamos, para mí tiene una gran connotación el estar en Málaga. Y yo esta noche lo diré, ese teatro donde voy a recibir ese premio lo inauguró mi bisabuelo, ¿no? En una compañía, además, curiosamente, la compañía Mata Lirón, se llama, es decir, don José Mata y doña Enriqueta Lirón. Y ahí venía mi bisabuelo y hoy pues pisar ese escenario es un poco como un referente de toda la saga familiar, ¿no? Digamos, de todas las mujeres y hombres de la familia. Y si me permites, aunque no está todavía eso publicitado, igual tenemos la oportunidad de ver tu último trabajo como director teatral pronto también en el Teatro Cervantes. Es un tema... Es probable, me han hablado de ello, sí, me han hablado de ello. Bueno, ha gustado mucho en los sitios donde se ha estado haciendo. Se estrenó en Cuenca, se ha hecho este fin de semana en Toledo, el 23 de abril, coincidiendo con el centenario de Cervantes, y es una de las, es una modesta aportación que yo hago. He hecho la dramaturgia y la dirección del Amante Liberal de Cervantes. Yo creo que es un grano de arena en este inmenso desierto que
mejor dicho, un grano de agua en el inmenso desierto que significa el homenaje nacional a Miguel de Cervantes, ¿no? El otro día se ha hecho una cosa en el Congreso curiosa, ¿no? Llamémosla curiosa, no voy a entrar en detalles, pero no ha habido más connotación a nivel nacional. Parece ser que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí que le está dedicando un cierto seguimiento y sobre todo un cierto interés, pero el resto sobre todo el Estado en funciones o en defunciones, que es este que tenemos, no parece reaccionar ante nada, ni siquiera ante don Miguel. Van a publicar otra vez, o mejor dicho, van a emitir una moneda donde figuran sus majestades y como no, don Miguel detrás. Curiosamente, un hombre que estuvo arruinado toda la vida solamente se ve en sellos y en monedas en este país, del que naturalmente la clase política no hace ningún caso nunca, más que para hacer esta frivolidad que se hizo el otro día. Tú eres un hombre, evidentemente, un hombre muy de teatro y también has compaginado, como decía antes, con más de alrededor de 80 películas. Sí, ya he pasado el centenar. ¿Ya estás en Sí, el centenar? sí, he pasado el centenar y eso es una espina que tenía clavada en el corazón con respecto a mi tía Julia, porque eso ya no la voy a alcanzar. Mi tía Julia hizo 129, pero yo ya me he colocado en el centenario. También estoy casi a su rueda, ¿no? Todavía me faltan 19 o 20 películas, pero ya estoy casi ahí. Y entonces, bueno, pues el haber pasado esta centena de películas ha significado pues poner una piedra, ¿no? en el hito. Es decir, ya he pasado el centenar, ¿no? Sí. Sí, pero está bien que acotemos eso y es muy importante, evidente. Pero la pregunta iba un poco en la línea bueno, en este momento, tu regreso al teatro respecto a la situación actual, a lo mejor del cine español, Sí. donde es más difícil armar proyectos, ¿Cómo te mueves en ese territorio constante de tránsito entre el teatro y el cine? Es una pregunta tópica, pero ¿dónde te encuentras más cómodo? Me imagino que... No, cómodo me encuentro siempre que tengo trabajo, ¿no? Me encuentro cómodo en el mejor de los sentidos. Y otra cosa es cómo se maneja uno en esto. Pues la verdad es que después de 53 años no lo sé muy bien, no podría dar yo consejos sobre eso, ni siquiera podría dar un seminario, ¿no? Quiero decir que a veces haces teatro, a veces haces cine, a veces haces televisión, a veces haces anuncios de jamón. Quiero decir que esto varía un poco según te va la oferta y la demanda, ¿no? A veces haces otras cosas que, por ejemplo, esta dramaturgia que he hecho, que me ha gustado mucho, y la dirección. A mí me parece que es un mundo muy apasionante y sobre todo es un mundo que nos gusta. Por eso duramos tanto, me refiero que estamos retirados y uno dice ya, uno es un anciano y el anciano en edad, ¿no? Porque si ahora me atropellase un tranvía como a Gaudí, al hombre dirían un anciano atropellado por un tranvía. Luego ya me descubriría la identidad como le pasó a don Antonio en el momento de su fallecimiento. Pero en este caso, pues ya estamos en una edad en la que seguimos haciendo cosas fundamentalmente porque nos gusta, pero también porque necesitamos seguirlas haciendo. Porque nosotros no podemos retirarnos con fondos en las Bermudas. O sea, tenemos que seguir haciéndolo hasta el final de nuestra vida en el 100% de los casos, yo diría. Bueno, empezamos con las preguntas, Conchita. Buenas tardes, Conchita. Muchas gracias. ¿Cuál es la regla de oro para llegar a ser, como decía el director del festival, un imprescindible del cine español? Pero eso yo no lo sé. Eso es el bautismo de esa, que es una cosa muy agradable, ese calificativo, lo dice el público, lo decís los medios. Nosotros no tenemos nada que ver. Yo soy un señor que va al supermercado y que va por la calle como cualquier persona. No, lo digo en serio. Hay algunas compañeras y compañeros míos que seguramente no lo hacen y que entonces para ellos esto de estar en el cine y en el teatro es algo absolutamente trascendente. Y entiendo que lo sea para ellos, pero yo vengo de una familia que durante generaciones se ha batido el cobre por comer, sencillamente, únicamente por comer. Y entonces, a mí me parece fantástico lo de imprescindible, pero imprescindibles del cine ha sido José Isbert, ha sido mi tía Julia, ha sido Juan Espantaleón, ha sido gente fantástica, López Vázquez, naturalmente, Landa. Yo creo que esos son gentes imprescindibles en el cine. Si yo soy imprescindible, pues bueno, es una cosa, es un gran regalo, pero no tengo una idea real de por qué. Yo cuando llego a mi casa y cierro la puerta por la noche, no digo soy imprescindible. Es decir, yo entro en mi casa y digo, pues aquí estoy, y digo, vale, ya voy a ver una película o me voy a lavar los dientes. Quiero decir que para mí eso tiene un peso específico grande, pero insisto en que no es una regla general ni aplicable, ni es un axioma para toda la profesión. Habrá actrices y actores que utilicen esto de otra manera y será tan respetable como puedo hacerlo yo. Sí, ¿más preguntas? Sí, José Luis.
Buenas tardes. Yo quería preguntar por el comienzo de la carrera, si con esos precedentes familiares no había otro remedio que ser actor y si lo de estudiar filosofía y letras fue solo una tapadera. No, no, eso no fue una tapadera. A ver, yo empecé realmente, claro, todo esto coincide mucho con la profesión de mi madre, que también era una gran actriz, Irene Cabalba, y con su fallecimiento. Cuando ella fallece en 1957, pues en mi casa están bastante escasos de dinero, ¿no? Entonces mi padre me dice, o estudias entonces el bachillerato de ciencias y el de letras, o estudias el bachillerato de ciencias, ya parecía que la sociedad apuntaba por donde ha ido, o estudias el de letras. Y dije, pues entonces, o te pongo a trabajar. Eran las tres opciones. El de letras no lo estudias, y dije, pues me pongo a trabajar. Y entré en un laboratorio de cine. Ahí es mi primer contacto, digamos, técnico con el cine. Entré en Madrid Film, que era un laboratorio emblemático que había en la capital, y entonces ahí estuve durante 2 años, hasta que mi hermana Julia, siempre Julia ha sido como un gran amparo para mí en muchas ocasiones de mi vida, pues de pronto ya adquiere la categoría de primera actriz que le habían negado durante mucho tiempo en el Infante Isabel en Madrid a Arturo Serrano, que era un empresario un tanto curioso, ¿no? Y entonces mi hermana pues es primera actriz y ella me dice, ahora ya puedes seguir estudiando. Yo retomo los estudios y después, justamente en esa retoma de estudios, que es en el Instituto de San Isidro, yo conozco un personaje muy singular y muy estupendo, que es Antonio Ayora, del que he escrito un libro muy interesante y del que Fernando Fernán Gómez fue amigo, en fin, un personaje fundamental para el desarrollo del teatro en nuestro país, que tiene un aula de teatro. Ahí nos enseña una serie de actrices y de actores muy jóvenes a empezar a ver el teatro de otra manera, ¿no? Y eso me hace cambiar un poco el chip. Cuando realmente dejo el laboratorio de cine, acabo mis estudios y entonces ya empiezo tengo que hacer el servicio militar. Eso era imprescindible también en mi época. Eso sí era imprescindible, ¿ves? Hacer el servicio militar. Lo hago. Y entonces ya, evidentemente, gracias a Adolfo Marsillac, entro en televisión y ya ahí no puedes pararlo. Eso es una cosa desenfrenada. O sea, o te llaman o no te llaman, pero ya te reconduce la vida por otros sitios que no tienes nunca pensado. Abandono mis estudios de filosofía y letras y me quedo haciendo el teatro, cine, que era para lo que realmente... Y descubriendo poco a poco, esto del teatro y del cine es apasionante, es como una escalera llena, una inmensa escalera con muchísimos escalones, y vas subiéndolos y cada uno de ellos te va marcando una diferencia apasionante sobre esta profesión. Es una profesión de investigación, una profesión de interpretación, una profesión de encuentro. Es una cosa extraordinaria. Es un poco, yo diría que es una de las bases de la sociología, ¿no? Nuestra profesión. Y bueno, y eso es ahí, es apasionante. Mi bisabuelo marca una época en este país porque cuando él viene aquí a Málaga es en la Primera República, es en 1870, ¿no? Y bueno, y el teatro evoluciona. Es apasionante. Estudiar todo esto, tanto en cine como en televisión, como en teatro, es verdaderamente apasionante. No sé si he contestado a tu pregunta medio por la rama, porque yo a veces me voy por las ramas. ¿Más preguntas? ¿Alguna cuestión por vuestra parte? Sí, Antonio Javier. Buenas tardes. Yo quería preguntarle precisamente a alguien que estuviese en los primeros peldaños de esa escalera de la que acaba de hablar, ¿qué consejo, qué reflexión o qué idea le transmitiría después de más de medio siglo de carrera? Yo daba consejos hasta los 30 años, cuando yo tenía, luego ya he dejado de dar consejos porque son peligrosísimos. Quiero decir, habitualmente siempre te equivocas en un consejo. Y estas gentes que dan consejos me dejan alucinado. Es decir, yo puedo dar sugerencias o puedo admitir, pero luego te equivocas enormemente. Yo el consejo que les daría es que no tuvieran prisa, es el único consejo que les doy. Que no tengan prisa, que vayan tranquilos, que piensen que esto es una carrera hermosa hasta que el cuerpo aguanta, ¿no? Y por lo tanto, pues no tienen que correr mucho. Ahora hay una sensación de velocidad debido seguramente a Internet y a una serie de cosas que obligan a que la gente vaya muy deprisa. Y en esto hay que ir tranquilamente, ¿no? Seguramente eso es lo más importante, ¿no? El único consejo que puedo dar. ¿Qué le has dicho entonces a Irene, a tu sobrina nieta? Le estoy diciendo que no tenga prisa, pero no sé si me hace caso. Eso ya es otra cosa. Lo está haciendo muy bien, pero no le dijiste en ningún momento, bueno, le contarías todo lo que supone, ¿no?, de entrarse en este mundo. No, ella lo sabe perfectamente a través de su padre, a través de su abuela y a través de su tía abuela, claro. ¿Y qué sensación te produce ver cómo la saga continúa con tantísimo talento y tanto nivel como Irene? Es una extraña sensación.
Sí, he de confesar que sí, que se extraña, porque uno siempre ha sido el último de todos, ¿no? El más Y de joven. pronto hay otro, y además no es el eslabón siguiente, sino el otro. Y entonces dice, tu sobrina y tal, tienes que decir, no, sobrina, nieta, ¿no? Y claro, te saltas un escalón, ¿no? De esos que hablábamos de los escalones. Y entonces da una sensación curiosa, ¿no? Es una actriz magnífica, sí, y yo creo que tiene todas las posibilidades. Y yo que ella tiene ahora 20 y muchos, ya no digo los 20 y muchos, pero no digo más, ¿eh? O sea que ya empieza a estar en esa edad en la que las chicas no se debe decir la edad. Yo le diría que tuviese todavía tranquilidad, que todavía tiene mucho por recorrer, que va a tener altibajos como los hemos tenido todos y que si llega después de los 50 y tantos años en esta profesión, si llegas a jubilarte o un día que te manda la Seguridad Social una carta diciéndote ya pertenece usted al gremio de los jubilados, pues entonces es que has conquistado una cota enorme. Es como con aquellas películas bélicas que veíamos nosotros en los años 50 que llegaban y ponían una bandera en un sitio y decían mi sargento, hemos conquistado la cota 320. Pues más o menos es un poco lo mismo cuando llegas a retirarte de esto. Cuando te manda la carta a la Seguridad Social diciendo es usted pensionista, y dices, hombre, ya he alcanzado otra cota, ¿no? Pues yo le diría, ve tranquila que hasta que llegues a la cota esa no veas lo que te queda. O sea que si en ese momento ya hay cotas de ese tipo de retiro, vamos. Bueno, más cuestiones, más preguntas. Sí, Antonio. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. La traición. Bueno, lo primero, enhorabuena, obviamente, gracias, Antonio. al festival y a ti, porque los dos tenéis motivos de orgullo. La pregunta la hice a Pepe Sacristán, que hoy está aquí precisamente en Málaga. Ajá. Sí. Y entonces, lo digo porque como luego lo sabréis todo y dirás, es la misma pregunta que a Pepe Sacristán. La misma pregunta. La pregunta es, tú eres un ejemplo como lo es Pepe, como todos los que has nombrado tú, como Pepe Isberdi, como tanta otra gente, que la pregunta es, yo a ti te conozco mucho tiempo y te conozco en persona, y sin embargo te veo en televisión, o te veo en cine, o te veo más joven, mayor, según la película de qué año sea, y hay grandes películas y grandes obras de teatro en tu carrera, y grandes series en televisión. Y entonces es muy curioso porque transmitís, el gran actor para mí es aquel que transmite lo que es el personaje, no que estás viendo a Emilio Gutiérrez Capa. Eso es una técnica de trabajo, evidentemente. Sí. Como decía Pepe Sacristán decía, eso lo saben hacer muy bien los sudacas, con esos hijos de puta sudacas. Bueno, bien, pues cuando un actor hace ese personaje, que todo es el personaje, el espectador y crítico lo que entiende es que ha visto un personaje que es el jefe militar de la Casa Real, o que es un estudiante, o que es un enamorado, en caso de... Yo ya he enamorado poco, ya soy abuelito ya, pero de enamorados tengo poco ya. No somos ni Romeo ni Julieta, que se ve de repente en la tele y sabes... Bueno, de jovencito sí, claro. Entonces dices, no estoy viendo a Emilio, no estoy viendo a mi amigo Emilio, estoy viendo un personaje que se llama Don Enrique y que es un hijo de la gran puta de... Por ejemplo. Tiene dinero no en las Bahamas, en las Bermudas, en las Carrillos, sino en Panamá. En Panamá, sí. Entonces, sin embargo, eso, yo le decía, la pregunta era, a los actores como Pepe Sacristán, como tú, etcétera, era, ¿hasta qué punto eso, que es, yo creo que es importantísimo, hace que el actor pierda parte de su nombre? Que tiene, con lo que decías de los escalones también tiene que ver. Sí. O sea, porque evidentemente tú te acuerdas de que has visto un oficial militar, un fascista de aborrecible en una película, y entonces luego te acuerdas, no, si se llama Emilio. Pero que quien te acuerdas es del hijo de puta que interpreta del personaje, no del actor. Y entonces hay gente que de repente dice, no, claro, si este es el que salía de Romano en aquella película. Y dices, sí, claro. Pero... Eso, que comentaras un poco ese carácter de que el actor, al estar al servicio del personaje, pierde un poco su identificación. O sea, sí, sin duda tiene más el personaje más entidad que nosotros. Cuando los personajes tienen entidad, porque en el guión están muy bien escritos, bueno, buscamos referentes y sobre todo cuando tienes más años, los referentes cada vez son mayores, ¿no? Porque tienes mucha más historia acumulada, ¿no? Pero yo creo que buscas en tu memoria y te vienen imágenes determinadas, ¿no? Y las pones. En el caso de Pepe yo creo que es el mismo, ¿no? En ese sentido. Y las carreras... En ese aspecto es que de pronto tú haces un personaje que efectivamente es un canalla y luego haces de buena persona y
y no es lo mismo. No es lo mismo, aunque yo siempre prefiero ya hacer canallas, porque los canallas son mucho mejores, ¿no? Es decir, tienen más enjundia que la buena persona. Entre otras cosas, porque sabemos que esta sociedad es una sociedad, en la mayoría de los casos, de gente muy canalla, ¿no? Es decir, y que además admira mucho la gente ese tipo de personajes, ¿no? Por lo tanto, te admira mucho más si eres un canalla que si eres un cura, por ejemplo, un buen cura, ¿no? El cura de la Guerra de Dios no es tan admirado como un cura de, no sé, de otro tipo de película, ¿no? A mí me parece que dejamos una parte de nuestra personalidad ahí, pero la recobramos enseguida, en caso de Pepe o caso de mí, porque no nos intoxicamos con los personajes en ese sentido, por aquello que hablaba antes del supermercado, porque cuando acaba el rodaje a las 6 de la tarde y nos decimos, se ha terminado, ¿dónde te lleva el coche? Y tú en ese momento te acuerdas que tienes que comprar mandarinas y dices, pues no puedo ir a casa, llévame al supermercado. En ese sentido cambias enseguida el chip, ¿no? Pero eso se puede dar... A ver, nosotros tenemos una facultad como los cazadores, supongo, ¿no? El cazador espera el momento justo para disparar si quiere cazar. Yo nunca he matado ningún animal, pero supongo que es por ahí la cosa, ¿no? Y nosotros tenemos ese tipo de instinto. Decimos, ahora es cuando hay que colocar esta frase o ahora es cuando hay que mirar. A veces nos equivocamos y el disparo nos va alto o bajo, depende, ¿no? Pero en la mayoría de los casos podemos llegar a acertar por ese instinto que hay. Es un instinto innato, seguramente, que se da en una serie de personas, una serie de actores. Pepe no tiene ninguna tradición teatral y tiene ese instinto. Carlos Hipólito, por ejemplo, no tiene una tradición teatral detrás y tiene ese instinto. Y las actrices igual, ¿no? Bueno, pues es una cosa que no se sabe por qué es uno así, pero es así, ¿no? Como que tiene facilidad para las finanzas. Ya me gustaría a mí tener facilidad para saber cuándo van a subir unas acciones, porque entonces estaría hablando aquí, pero mucho más tranquilo. Y ya que estás hablando un poco de de juego acierto-error, Sí. aunque ahora que no nos oye nadie así en plan más cómplice, ¿habría un gran acierto en tu carrera y un gran error en tu carrera? ¿Se puede llegar a saber o no Hombre, existió como tal y son, digamos, si haces un análisis un tanto exhaustivo, sí ves dónde están los puntos débiles y dónde están los puntos más fuertes, supongo yo, con una posibilidad de error, desde luego. Pero yo sí sé los sitios donde he metido la pata. O bueno, me la han hecho meter, quiero decir, que eso no se sabe nunca. Y también sé los que afortunadamente el destino me ha dado la posibilidad de no meter la pata. Pero siempre hablo del destino. Yo creo que lo de la suerte es fundamental. La fortuna, ¿no? Esa cosa que está por ahí dando vueltas, ¿no? Y que si de pronto te toca, pues te ha tocado, y si no, pues no. Y hay películas que de pronto no está previsto que las hagas, las haces y tienes un gran éxito, y hay otras que está previsto que las hagas, las haces y pasan desapercibidas. Pues es un poco... Es la fortuna, no se sabe bien. Hay personajes que te cambian la vida, ¿no? O sea, el de la comunidad a mí me cambió la vida porque decía, anda, este señor puede hacer de malo. Y ya lo había hecho antes Enrique por un campesino español, pero sin embargo no se dieron tanta cuenta, ¿no? Y te lo decía también porque todo el mundo te recordará la caza y creo que Sí. son esos momentos que uno dice, Claro. Afortunadamente estaba ahí, ¿no? Sí, estaba ahí. Lo que pasa es que yo siempre he tenido un problema grave. Siempre he sido una persona de facciones aniñadas, ¿no? Y hasta que no he empezado a tener arrugas y a convertirme en un anciano, entre comillas, pues no han pensado que yo podía hacer otras cosas más que ser un jovenzuelo alocado, ¿no? Incluso en algún libro de cine se ha dicho, fulano, hablando de mí, que sí, que es un actor que está muy bien, pero es un poco blando, tiene una cosa que no le da. Bueno, está por ahí, se puede consultar en bibliografía, ¿no? Y no sabemos por qué, pero no llega a cuajar. Y tal vez tuvieran razón, ¿no? Yo en eso puede ser que ahora cuando ya uno se ve con el rostro con arrugas y tal, dices, hombre, pues a lo mejor ahora que no tengo pelo y que tengo arrugas y tal, pues estoy mucho mejor que cuando hacía Werther, que el otro día salió por televisión con Pilar Miró, ¿no? Y que de pronto siempre uno dice, pues mira, hizo Werther, lo hizo Eusebio, también lo podía haber hecho yo, pero Pilar se decantó por Eusebio en este caso y sin embargo en el caso de La petición, su primera película, se decantó por mí. Bueno, es la vida y es así. Habitualmente casi todas las personas con las que tenemos contactos en este tipo de festivales suelen alardear de que no vuelven a ver sus películas, de que no quieren como tener una mirada atrás hacia lo que han hecho. ¿Es tu caso o es diferente? No, yo soy un masoquista terrorífico, pero porque soy un investigador del cine en alguna medida. Bueno, lo sabe muy bien Antonio, lo sabe muy bien Fernando. A mí me gusta el cine y entonces a veces veo mis películas y las de mi madre y las de mi tía y las de mi hermana Irene y lo paso mal.
a veces lo paso mal. Pero no tengo más remedio, ¿no? Cuando yo veo la casa de Bernardo Alba, de mi hermana Irene, o la tía Tula el otro día que la vi, es cierto que nos ha dejado Miguel, desgraciadamente, pues bueno, me emociono, pero no tengo más remedio. Entonces me pongo el papel de investigador y digo, bueno, voy a mirar esto un poco distanciado, ¿no? Sí, las veo a veces, incluso veo mis trabajos, pero sí, la verdad es que mis trabajos a veces los miro un poco de refilón, digo, uy, porque bueno, hay películas que mejor no verlas, ¿no? Hay otras que digo, mira, La caza, pues está bien, ¿no? O Nueve cartas a Berta, o La colmena, o La comunidad. Y hay otras que prefiero no verlas, porque si las veo me echo a temblar, digo, Dios mío, ¿cómo he hecho esto? Esos serían los errores no confesados. Sí, sí, además el otro día veía yo una película que no me acordaba que había rodado, que es una cosa gravísima, ¿no? Decía yo, ¿y este es exterior de esta película? ¿Y dónde estaba yo? Y en una terraza sentados tomando el sol, digo, ¿y esto dónde lo he rodado yo? Y era yo, evidentemente, no había ninguna duda, pero dudaba de eso. O sea, que sí, que esas películas... Dice mucho de lo cómodo que pudieras haber estado entonces. No, estaba cómodo la película, pero era borrosa la película. Era borrosa, sí, era un poco desenfocada toda ella para mí. Oye, seguimos con cuestiones por vuestra parte. Sí. Venga, Conchita. ¿Con qué director, parece que hoy es como obligado a repasar un poco, ¿no? Sí. La carrera, ¿con qué director conseguiste más feeling? ¿O a qué director echas más de menos? Uy, ahí he hecho muchísimo de menos, ya lo creo. He tenido feeling con bastantes. Por ejemplo, tuve feeling con Mario Camus cuando hice una cosa con él en La colmena. Tuve feeling, naturalmente, con Carlos Saura cuando hice La caza. Tuve menos feeling con Basilio. Es curioso que con Basilio ahora nos llevamos mucho mejor que cuando rodamos Nueve cartas a Berta. En este momento de la vida de uno, viendo además Basilio, lo delicado en ese sentido que a veces está, la verdad es que ahora estoy mucho más cerca de él que en aquel momento del rodaje. Es estupendo poder dar que la vida te pueda dar algunas veces regalos así, ¿no? Y en ese caso, pues Basilio ahora está mucho más cerca de mí. Con Alex de la Iglesia también estuve muy cerca, con José María González Sinde, pues con muchísima gente, claro, con Pilar Miró también. Es evidente que hay mucha gente que ha estado muy cerca de ellos, ¿no? Y que me han ayudado mucho. En general, los directores han sido muy generosos conmigo. Incluso hasta Luis Lucia, que era una fiera, me excusó en una película que yo hice con él, que era Las cuatro bodas de Marisol, una película estupenda, ¿no? Que yo hacía de torerillo, ¿no? Yo que nunca he sabido que era un toro, pues hacía de torerillo, ¿no? Y entonces él pues, me dijo, bueno, ¿tú sabes torear? Me dijo. Digo, no, bueno, había que decir que sí, porque si no, a lo mejor te decía que no hacías la película. Yo dije que sí, claro. Siempre hay que decir que sí, aunque luego no lo sepas hacer. Y dije, bueno, pues te vas con la dirección y aprendes a dar unos pases y tal. Y bueno, yo me distraje porque era muy joven en aquella época y pesaba mucho en las señoras y todo esto y me distraje, no sé. Y cuando volvieron de Guinea de rodar con Marisol, uno de los episodios, que además se fueron a Guinea Ecuatorial, yo creo que es de las pocas películas que se han rodado allí en Guinea, cuando todavía era español Guinea, en el 67, poco antes de la independencia. Entonces, dice, bueno, vamos a rodar la corrida. Y digo, ¿qué corrida? Dice, la corrida porque tú tienes que torear una vaca o no sé qué tenía que torear. Y digo, pero sí. Dice, pero tú no has aprendido. Digo, sí, pero... Y era toda una faena, pero una faena con el capote y luego con la muleta. Y yo no tenía ni idea. Y ahí creí que me mataba, ¿no? Porque además decía unos tacos inefables este hombre, ¿no? Y sin embargo me perdonó. Quiero decir que me tomó unos planos y luego hizo un montaje magnífico con el doble que había hecho la capea de verdad. Pero claro, yo los pases en planos cortos no sabía ni cómo coger aquella cosa. Era una cosa tremenda, ¿no? Y me disculpó. O sea que hasta Luis, que era tremendamente duro, pues me disculpó. Y los demás han sido fantásticos. Desde Luis César Amadori, que hice con él la primera película, que era un hombre muy bondadoso, pues conmigo no ha sido ninguno de ellos malo del todo. Hay algunos que han sido un poco más enrevesados. Había una película inefable, Sábado en la playa, una película que nunca... ¿Perdona? Pedro Balaño. No, Esteban Farré, una película que nunca vi porque no se estrenó. Y al cabo de 20 años se me presentó el director, que yo creo que ya habrá fallecido, en fin, sino, porque ya era muy mayor, y me dijo que quería hacer la segunda parte de esa película, que era un horror.
Y dije, pero si ya pues, estaba Vicente Parra, en la película había un reparto excelente, estaba Vicente Parra, estaba Lola Cardona, había gentes excelentes, Pilar Velázquez y Ramón Corroto. Y este hombre a los 20 y tantos años se me presenta y me dice que quería hacer la segunda parte. Y digo, ¿y cómo la vas a hacer si no tenemos ya? Dice, no, verás, es que tú vas a pasar a hacer de Vicente Parra. O sea, tú eres como el personaje de Vicente Parra. Y aquello era una locura espantosa y yo no le dije que no. Le dije, bueno, pues muy bien, preséntalo en el ministerio, porque tenía que presentarlo en el ministerio. Naturalmente el ministerio le echó abajo el proyecto y no hubo ningún problema. Pero quiero decir que esas películas son películas inefables. Y Esteban era una persona curiosa, porque era un director que más que director era como una madre superiora. Quiero decir que lo que hacía era que controlaba todo el reparto por si teníamos aventuras nocturnas. Y entonces abría la habitación, yo no sé cómo había conseguido en la pensión, abrirnos las puertas de los cuartos y entraba a las 8 de la mañana para ver si estábamos acostados con otra persona que no fuéramos nosotros mismos. Y es el único director que curiosamente ha hecho eso, ¿no? Entraba, abría en Torredembarra la puerta, entraba y nos sorprendía y claro, te decías, ¿qué haces aquí a las 8 de la mañana? No, nada, y volvía a cerrar, ¿no? Pero lo hacía con todo el mundo, con las chicas y con los chicos. Es un personaje muy curioso y por eso lo cuento, porque es una cosa singular, pero no tiene... El único que tenía un comportamiento raro, pero por esa razón, no por otra, ¿no? Pero era una película tan mala, que hasta la fotografía que era del magnífico Luis Cuadrado era mala. O sea, ya eso ya dice todo. La película era una cosa tremenda, la película, y nunca se estrenó, gracias a Dios. Y eso no tengo que verla de vez en cuando por las cadenas, que eso también es una condena, en el fondo. Porque uno te dice, te he visto en una película estupenda, y dices, ¿en cuál? Y te suelta un título y dices, Dios mío, me ha visto en esta película que yo hice diciendo, bueno, pues se va a estrenar y luego la quitan en 2 días y la pasan al reestreno. Pues nada, se ve ahora en las cadenas constantemente. Y sobre todo en cine de barrio y en estas cosas se ven muchas de estas. Y en 13 Televisión se ven muchas de estas. Muy bien. ¿Más cuestiones? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si hay más preguntas, sencillamente darte las gracias también Muchas por gracias este a vosotros, ratito de verdad. que hemos estado juntos, que ha sido realmente, pues, yo creo, entrañable y muy divertido y lleno de anécdotas que te agradecemos, gran Muchas gracias. complicidad. Y bueno, invitaros a que esta noche estéis a partir de las 9:30 en el Teatro Cervantes, porque ahí es donde de verdad el festival le va a hacer entrega de esa biznaga, Ciudad del Paraíso, a Emilio Gutiérrez Cava. Y como siempre solemos hacer, ya es un lugar común, te vamos a dar un pequeño tráiler, un pequeño avance de lo que ocurrirá esta noche en el Teatro Cervantes con este aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.